Papel parasimpático del nervio vago. Existe un sistema nervioso entérico. Furness et al. Indican que dentro del tracto gastrointestinal hay neuronas intestinófugas del sistema nervioso entérico, del sistema nervioso central, de los ganglios simpáticos, que se relacionan con el vago, el simpático y los nervios pélvicos. El dibujo de la izquierda representa la inervación del tracto gastrointestinal según Furness. Podemos observar en azul las neuronas motoras e interneuronas, en violeta las neuronas sensoriales, en rojo las neuronas intestinófugas, en amarillo las neuronas del sistema nervioso central y en verde los ganglios prevertebrales simpáticos. Según Furness, el sistema nervioso entérico está constituido de plexos ganglionares, plexo miotérico y plexo submucoso, que inervan las capas musculares longitudinal y circular, la capa muscular, las arterias intrínsecas y la mucosa. Existen células endocrinas gastroenteropancreáticas dentro del tejido linfoide del intestino. El plexo mientérico, constituido de una red continua desde la parte superior del esófago hasta el esfínter anal interno, el plexo submucoso y sus fibras de conexión para intestino delgado y colon, pero no existe en el estómago ni en el esófago. Neuronas del sistema nervioso entérico que pasan por los ganglios prevertebrales e inervan vesícula biliar, páncreas y tráquea. Esta ilustración de Furness representa la organización del sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico tiene plexos ganglionares, el plexo mientérico entre las capas longitudinal y circular de la musculatura externa y el plexo submucoso que tiene componentes externos e internos. Los haces de fibras nerviosas conectan los ganglios y también forman plexos que inervan la capa muscular longitudinal, la capa muscular circular, la mucosa circular, las arterias extrínsecas y la mucosa. También está presente la inervación de las células endocrinas gastroenteropancreáticas y del tejido linfoide asociado al intestino. Furness et al. Indican que existen circuitos nerviosos para el control de la motilidad en el intestino delgado. Estos responden a la distorsión mecánica y a la química luminal. Las neuronas vagales son responsables de la motilidad gástrica, de la secreción de ácido y de la liberación de hormonas. Hacen sinapsis en el sistema nervioso entérico. Las vías simpáticas eferentes pasan por los ganglios mientéricos. Su papel es la inhibición del peristaltismo. Esta figura de Furness et al. Representa la inervación simpática del tracto gastrointestinal. Las vías de inervación para las regiones sin esfínteres del estómago, el intestino delgado y grueso, son más densas que las de los ganglios mientéricos en esta región, que de los ganglios submucosos, del intestino delgado y grueso y de las arterias intramurales. Pocas fibras simpáticas inervan el músculo de regiones distintas
al esfínter. Mientras que el músculo del esfínter está densamente inervado. Las neuronas postganglionares, que inervan a los efectores intestinales, tienen la noradrenalina como su transmisor principal. Las neuronas intestinófugas hacen sinapsis con las neuronas simpáticas en los ganglios prevertebrales. Primero, los nociceptores de los nervios vagales. Collar et al. Indican que los mecanorreceptores vagales son sensibles a la distensión, lo que activa los nervios aferentes vagales en caso de sensibilización central. Según Powell et al., las adaptaciones y distribuciones de las matrices intramusculares están en consonancia con las funciones de las aferencias de los receptores que responden al estiramiento. Segundo, los mecanorreceptores de los nervios vagales. Según Powell et al., existen matrices intramusculares vagales, las IMAs, que son receptores que responden al estiramiento y a la tensión. Esta figura de Kolárik et al. Indica las propiedades de activación mecánica de los mecanosensores sensibles a la tensión, así como las fibras nerviosas nociceptivas putativas en el esófago de la cobaya. Se realizaron grabaciones extracelulares de las fibras nerviosas aferentes vagales que proyectan terminales nerviosas mecanosensibles hacia el esófago inervado por el vago. Se ven trazos de respuesta de mecanosensores de tensión y nociceptores que responden a la distensión esofágica en A y las curvas de presión-actividad de distensión en B. Los mecanoceptores de tensión responden a una presión de distensión inocua, más o menos 30 milímetros de mercurio, mientras que los nociceptores putativos, nodosos y yugulares codifican la distensión esofágica en el rango nocivo, hasta 100 milímetros de mercurio. Tener en cuenta que 40 a 50% de las fibras nociceptivas tienen un umbral igual o mayor a 30 milímetros de mercurio, mientras que todos los mecanosensores de tensión tienen un umbral menor o igual a 10 milímetros de mercurio. Glendy y Glendy han identificado la existencia de troncos vagales abdominales aferentes en 90% de los casos, así como nervios esplácnicos y pélvicos en un 75% de los casos. Los nervios aferentes, como terminaciones en las capas musculares externas, responden a la distensión visceral o a la compresión del campo receptivo, que es circular o elíptico, según Igno, de un diámetro de 1 a 2 centímetros. Cervecero et al., Clark y May, Crucia y Ranieri indican que la vía aferente de los receptores musculares es vagal, pero que para algunos receptores del esófago y vías biliares se trata de nervios esplácnicos y ganglios espinales. Clifton et al., Clerc e Ito, Lloyd et al. Indican que el colon distal y el recto tienen vías aferentes en los nervios pélvicos hasta la médula sacra. Los nervios vagales y el estómago. Según Lu et al., la estimulación del nervio vago produce la regulación e ingesta de alimentos,
controla la motilidad gástrica y pilórica. El vago aferente aumenta la motilidad entral. El vago eferente disminuye la motilidad entral. Estas ilustraciones de Lou et al. Muestran la estimulación del nervio vago eferente a dosis alta retardada de peristaltismo entral. En A podemos observar un ejemplo de imágenes gástricas antes y durante la estimulación del nervio vago eferente con dosis alta. Amplitud de pulso 1 mA, ancho de pulso 0,5 milisegundos, frecuencia de pulso 10 Hz. En B, el inicio de la estimulación del nervio vago eferente a dosis alta aumentó significativamente el área de sección transversa, seguida de un cambio fásico pequeño o nulo en el área de la sección transversa. Los nervios vagales del duodeno. Zhang et al. En rama gástrica del nervio vago han identificado fibras aferentes y eferentes que van al duodeno. Existen reflejos vagovagales que controlan la función gastrointestinal. Sistema nervioso y sistema inmunológico se comunican en respuesta a la invasión de patógenos, de lesiones tisulares y de otras amenazas homeostáticas. Este esquema de Metz y Pavlov indica la señalización colinérgica del nervio vago que regula la inflamación en el tracto gastrointestinal y el hígado. Las fibras colinérgicas preganglionares eferentes del nervio vago, que se muestran púrpura, se originan sobre todo en el núcleo motor dorsal del vago e inervan el hígado y el tracto gastrointestinal. También regulan las respuestas inmunitarias locales, la inflamación y el metabolismo. La señalización colinérgica está implicada en la supresión de la inflamación hepática y en el alivio de los trastornos metabólicos en el contexto de lesión e insuficiencia hepática aguda inducida por acetaminofén, la obesidad, la esteatohepatitis no alcohólica y el shock hemorrágico. Una cooperación funcional entre el nervio vago eferente y el nervio esplénico, con la liberación de acetilcolina de un subconjunto de células T que contienen la enzima colina acetiltransferasa, juega un papel mediador importante en el reflejo inflamatorio. Los nervios vagos del intestino. Según Berthoud et al., el nervio vago inerva el plexo mientérico. La inervación vagal de la mucosa y submucosa es escasa o casi ausente. El plexo mientérico gástrico que inerva el fundus, cuerpo, antro y duodeno proximal está densamente inervado por fibras vagales. Los nervios vagales de las vías hepatobiliares. Berthoud indica que las fibras simpáticas eferentes y las fibras sensoriales raquídeas y raquídeo-vagales no inervan directamente a los hepatocitos. Inervan la vascularización hepática, los conductos biliares, una parte extrahepática de la vena porta y los conductos biliares. Conductos biliares y vena porta reciben una inervación aferente vagal más densa. En este montaje de fotografías y dibujo, según Berthoud et al., podemos observar la distribución macroscópica
de la inervación vagal aferente hepática a partir de la arteria hepática de un animal inyectado con deiodinasa o DIL en el ganglio nodoso izquierdo. El recuadro en la parte superior es un ejemplo de este plexo nervioso que es visible debido a los núcleos perineurales marcados con fluoro de oro. Las fibras aferentes vagales, marcadas con DIL, se hicieron visibles al cambiar el filtro apropiado y su densidad relativa en cada uno de los nervios del plexo está indicada por el tamaño de los puntos. El recuadro de la parte inferior derecha es un montaje y muestra la rama hepática mientras distribuye fascículos a los nervios del plexo. También se muestran varios paraganglios, todos inervados, fascículos que contienen fibras aferentes vagales y que fueron desgarados por la separación del plexo arterial de la vena porta y biliar. Los árboles biliares están indicados por triángulos abiertos. Yuama et al. Indicaron que los nervios aferentes vagales van al hipotálamo y mandan señales a órganos periféricos, incluido el hígado. Es un proceso de homeostasis. Los nervios del hígado emiten neurotransmisores como adrenalina y acetilcolina, y neuropéptidos, sustancia P, péptido relacionado con el gen de la calcitonina, neuropéptido Y, polipéptido intestinal vasoactivo, somatostatina, glucagón, péptido similar al glucagón, neurotensina, serotonina y galanina. Estos agentes biológicos participan a la regulación de la función hemodinámica y hepática. El hipotálamo controla las funciones del hígado mediante conexiones neurales y neuroendocrinas. En esta figura de Yuama et al. Podemos observar un esquema de las vías que regulan el metabolismo de la glucosa. Las líneas de flecha gruesa, rojas y azules, muestran los nervios simpáticos y parasimpáticos que conectan el hipotálamo a los órganos viscerales. La línea de flecha verde gruesa muestra la vía neuroendocrina hipotálamo-pituitaria. Los nervios autónomos del hígado afectan directamente el metabolismo de la glucosa en el hígado, mientras que los nervios autónomos del páncreas y de las glándulas suprarrenales influyen en el metabolismo de la glucosa al liberar insulina y adrenalina del páncreas y de las glándulas suprarrenales. La hormona de crecimiento, la ACTH, y las hormonas tiroideas, que están controladas por el eje hipotálamo-pituitario, también pueden afectar indirectamente el metabolismo de la glucosa en el hígado. Prueba neurodinámica del nervio vago. Según Carta et al., existe una prueba neurodinámica periférica del nervio vago, que es válida y precisa, capaz de detectar la activación del nervio vago con alta sensibilidad. La prueba permite evaluar la actividad parasimpática y las alteraciones del nervio vago a través de cambios fisiológicos de la frecuencia cardíaca. Podría ser un método más de estimulación del nervio vago. Estas figuras A y B de Carta et al. Muestran los efectos de las pruebas neurodinámicas periféricas del nervio vago
sobre la frecuencia cardíaca en hombres y en mujeres. En A, el asterisco muestra una diferencia estadísticamente significativa entre sexos. En B, imágenes ecográficas axiales del nervio vago derecho en reposo y la posición final de la prueba neurodinámica. La flecha roja indica el nervio vago y la flecha amarilla indica el tubérculo anterior de C6. Entre participantes no se detectaron diferencias entre sexo. Estos dibujos de Cartaeal corresponden a la secuencia de la prueba neurodinámica del nervio vago. 1. Posición inicial con la columna cervical superior en flexión. 2. Flexión lateral contralateral. 3. Rotación ipsilateral del cuello. 4. La posición final de la prueba con movimientos suaves de la parte superior del abdomen en dirección caudal y cranealmente como maniobra de discriminación. Estos dibujos de Cartaeal corresponden a la orientación de la cabeza al final de la prueba neurodinámica. En A, cabeza inclinada a la derecha del sujeto, cabeza inclinada a la izquierda del sujeto, I, inclinación, I, rotación, I, flexión, extensión. Las tres líneas verticales punteadas en los gráficos representan los tres movimientos del nervio vago en las pruebas neurodinámicas periféricas combinadas de izquierda a derecha. Flexión cervical superior, flexión posterior contralateral y rotación ipsilateral, respectivamente. B muestra las curvas ROC de síntomas relacionados con disfunciones vagales o neuropatías periféricas autónomas, detectadas por la aparición de tensión a la izquierda y dolor a la derecha en el cuello durante la prueba neurodinámica del nervio vago. Tratamiento por estimulación del nervio vago. Browning et al. Indican que la estimulación del nervio vago permite la regulación del apetito, el estado de ánimo, el sistema inmunológico y la homeostasis autónoma. La disfunción del nervio vago puede participar en obesidad, trastornos del estado de ánimo e inflamación. La vía antiinflamatoria colinérgica. Según Gottfried Blackmore, Bonas et al., Yuan et Silverstein, la estimulación eléctrica del nervio vago a nivel del núcleo del tracto solitario manda mensaje al vaso a través de la vía adrenérgica norepinefrina, responsable de una disminución del factor de necrosis tumoral por los macrófagos esplénicos. Esto estimula la glándula suprarrenal, que libera la dopamina, que tiene un efecto antiinflamatorio. Bonas et al. Indican que un tono vagal bajo es responsable de una variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es el marcador del equilibrio simpático vagal, y puede provocar trastornos digestivos funcionales y enfermedades inflamatorias intestinales. Este esquema de Yuan et Silverstein resume las respuestas antiinflamatorias mediadas por la estimulación del nervio vago. El vaso responde a la liberación sistémica de TNF-alfa y otras citocinas, que conduce a la activación del eje hipotálamo-pituitario adrenal. Las señales inflamatorias transmitidas
a través del ganglio de la raíz dorsal y las fibras aferentes vagales activan un circuito de retroalimentación para reducir la respuesta inflamatoria. La estimulación del nervio vago modula el reflejo inflamatorio a través de las vías simpáticas y parasimpáticas. La estimulación del nervio vago atenúa la respuesta inflamatoria entre el vaso a través de células T especializadas y de macrófagos. Estas imágenes representan varias maneras de realizar una estimulación no invasiva del nervio vago para los trastornos de dolor gastroenterológico. A la izquierda podemos observar un ejemplo de estimulación no invasiva del nervio vago para trastornos por dolor gastroenterólogo según Gottfried y Blackmore. A la derecha se observan algunos sistemas implantables de estimulación del nervio vago según Bonas et al. Johan y Silverstein han descrito la utilización del NEMOS, que es un dispositivo transauricular de estimulación del nervio vago que estimula la concha auricular. El GammaCore es un dispositivo de estimulación autoadministrado transcervical del nervio vago que estimula a través del cuello hasta el nervio vago auricular. El Dr. Nogier, en 1969, descubrió y ha descrito la auriculoterapia. La técnica consiste en estimular puntos reflejos del pabellón de la oreja. Se puede estimular eléctricamente agujas de acupuntura colocadas a nivel de la concha auricular con meta de estimular el nervio vago. Lu et al, realizando la estimulación vagal, observaron una relajación del esfínter pilórico y un aumento de la contracción antral con vaciamiento del estómago. Estas ilustraciones de Lu et al indican la cuantificación del grado de apertura del anillo pilórico bajo control no operado, condiciones de estimulación del nervio vago y simulado del vago. En A, ubicación del píloro, el grado en el que se abrió el anillo pilórico se midió en términos de área de sección transversa del contenido luminal en el canal pilórico en las exploraciones de alta resolución espacial. B. Muestra el área de la sección transversa del anillo pilórico con estimulación del nervio vago. C. Muestra que la estimulación del nervio vago aumenta significativamente el tamaño del píloro. D. Muestra el cambio general de volumen gástrico. La estimulación del nervio vago, en general, conduce a un cambio de volumen mayor en el estómago y a una área de sección transversa mayor del anillo pilórico. Papel de la microbiota y tratamiento dietético. La microbiota describe el consorcio de diferentes microbios que incluyen bacterias, arqueas, hongos, virus y parásitos que viven en nuestra piel, en nuestros pulmones y en los tractos urogenital y gastrointestinal. Estos recuadros muestran las características de la plasticidad aferente vagal tras neurotrauma según Blanc et al. Las aferencias vagales
permanecen anatómicamente intactas después de una lesión cerebral traumática y lesiones de la médula espinal, pero demuestran una remodelación significativa después de la lesión. La inflamación sistemática contribuye al compromiso de múltiples órganos, incluido el tracto gastrointestinal. Esta desregulación puede existir junto con o de manera independiente con alteraciones en el microbioma intestinal. Fling et al., Kirgel et al., Sherwin et al., Connors et al. Indican que la microbiota intestinal es un actor clave en la salud y la enfermedad, por intermedio del nervio vago que conecta los órganos al cerebro y que realiza una vía de comunicación importante para la microbiota. Su alteración provoca síndromes metabólicos. Wechsler et al. Indican que a nivel de cepas bacterianas específicas, la señalización del nervio vago se transmite al cerebro y altera el comportamiento. Según Mayer et al., existe un eje microbiota intestino-cerebro del nervio vago, responsable de trastornos gastrointestinales. Para Blanc et al., la plasticidad aferente vagal permite disminuir el efecto disfuncional. Este esquema de Fling et al. Representa el eje microbiota intestino-cerebro, así como los factores que influyen en la composición de la microbiota intestinal. La evidencia de la influencia de la microbiota intestinal en la fisiología del cerebro ha aparecido principalmente de estudios de animales libres de gérmenes que muestran alteraciones en varios aspectos de la neurofisiología. El eje microbiota intestino-cerebro engloba diferentes vías de comunicación que, dependiendo de su ubicación y función, pueden ser secuestradas por especies específicas de la microbiota intestinal para influir en el cerebro y en el comportamiento. Según Bastiansen et al., existen modificaciones de la microbiota que se deben a la dieta, al estrés y a microbios o antibióticos. Un desequilibrio de la microbiota afecta al hipocampo, que secretará serotonina, factor neurotrófico derivado del cerebro, por reactividad al estrés, la ansiedad o la depresión. La microbiota y el nervio vago. La microbiota permite una señalización del nervio vago responsable de una estimulación de este, lo que mejora el estado y la depresión refractaria. Según Smora et al., la dieta tiene una función en toda la comunidad de la microbiota intestinal. Estos carteles de Zamora et al. Representan los principios terapéuticos en la utilización del eje alimentos-microbiota. La dieta interactúa con el holobionte humano de una manera específica para cada persona. La obtención de múltiples parámetros del huésped y su microbiota residente puede ayudar a diseñar intervenciones dietéticas de precisión que abarcan las cantidades, el contenido y el momento de los alimentos. Estas intervenciones pueden usarse con fines profilácticos o de tratamiento en una gran variedad de afecciones médicas, así como para evaluar el pronóstico, predecir la probabilidad de que la intervención dietética tenga éxito y monitorear la respuesta clínica a la intervención.
Este cambio de paradigma en la nutrición de generalizada a personalizada amerita reevaluaciones periódicas de los parámetros del huésped y de la microbiota, ya que son susceptibles de cambios constantes después de la intervención dietética en sí o debido a otros factores ambientales. La dieta influye en la estructura y función de las bacterias intestinales a lo largo de la vida humana. Al introducir señales dietéticas en el nexo entre el huésped y su microbiota, la nutrición mantiene la homeostasis o disminuye la susceptibilidad a enfermedades. Trabajos científicos sobre terapia manual. Varios trabajos científicos se han analizado, confirmando los datos terapéuticos con OEPT y microbiota. Zhu et al. Indican que la terapia quiropráctica, en concreto el masaje del abdomen, produce una disminución de la inflamación alérgica y reduce la disbiopsis de la microbiota intestinal. Según Collebrusco y Lombardini, la OMT disminuye la desregulación de la comunicación cerebro-intestino-microbiota. Mancini et al. Indican que la OMT modifica la microbioma intestinal de pacientes con estreñimiento crónico y enfermedad de Parkinson. Estos gráficos estadísticos de Zhu et al. Muestran comparación de la abundancia relativa de los principios géneros de microbiota intestinal entre grupos. A muestra la composición bacteriana y abundancia relativa a nivel de género entre grupos. B. Comparación de abundancia relativa de los principales géneros entre grupos. Esta ilustración de Collebrusco y Lombardini muestra la descripción general de las técnicas de OMT que se pueden utilizar. Como se puede ver, son muy numerosas. Esta otra ilustración de Collebrusco y Lombardini muestra el plan de tratamiento en OMT que se utilizó para tratar el síndrome del intestino irritable. Varios anatomistas, como Rouvière, Perlmutter-Welligora, Netter, Darby y Kramer, han descrito una anastomosis entre la raíz C1 y el nervio vago. Douglas et al. Indican que la descompresión occipito-atloidea y la estimulación no invasiva del nervio vago a nivel auricular transcutáneo aumenta el tono simpático cardíaco. Este gráfico de Douglas muestra el registro original del estudio en el grupo de descompresión occipito-atloidea. A partir del electrocardiograma se derivaron los intervalos RR y los intervalos PQ para cada latido utilizando el software Embolab. Observar el aumento en el intervalo PQ después de la intervención de descompresión occipito-atloidea en comparación con el registro de línea de base. Kania et al. Estudiaron la actividad de reflejo antiinflamatorio colinérgico por descompresión occipito-atloidea y estimulación del nervio vago auricular transcutáneo. Los resultados de Kania et al. Proponen que la técnica osteopática de descompresión occipito-atloidea, así como la estimulación del nervio vago auricular transcutánea no invasiva, provoca efectos antiinflamatorios.
Este esquema de caña real muestra los resultados del efecto antiinflamatorio de las técnicas utilizadas. En osteopatía, el tratamiento consiste en nivelar todo el trayecto del nervio vago para eliminar eventuales zonas de irritación que pueden inhibir, perturbar el nervio vago y su función. Por eso tenemos numerosas técnicas que nos permiten actuar casi a todos los niveles. Estas técnicas van desde el cráneo raquiscervical, tórax y abdomen, sin olvidar de tratar los plexos viscerales. Conclusiones osteopáticas sobre el nervio vago. El tracto gastrointestinal depende del sistema nervioso entérico, del sistema nervioso central, simpático y del vago. Los mecanorreceptores vagales responden al estiramiento. A nivel del estómago, la estimulación del nervio vago provoca la regulación de ingesta de alimentos, el control de la movilidad gástrica y pilórica. El vago aferente aumenta la motilidad antral. El vago eferente disminuye la motilidad antral. El plexo mientérico gástrico es densamente inervado por fibras vagales. Es el nivel donde podemos tener más acción terapéutica. A nivel del duodeno, los nervios vagales y el duodeno son responsables de reflejos vagovagales. A nivel de los intestinos, el nervio vago inerva sobre todo el plexo mientérico. La inervación vagal mucosa-submucosa es escasa o ausente. A nivel de las vías biliares, no hay inervación de los hepatocitos, por lo cual no tenemos acción terapéutica vagal sobre el tejido del hígado. Sí tenemos una posible acción en la vascularización hepática, los conductos biliares y la vena porta, ya que reciben inervación aferente vagal más densa. La inervación vagal de las vías biliares es responsable de modificación de secreciones de neurotransmisores y neuropéptidos que regulan la función hepática y hemodinámica. El tratamiento del nervio vago normaliza el tono neurovegetativo, estimula las vías antiinflamatorias, regula apetito, estado de ánimo, sistema inmunológico, homeostasis autónoma. La microbiota intestinal es un actor clave en la salud y la enfermedad, y el nervio vago conecta los órganos al cerebro. Su alteración provoca síndromes metabólicos. El eje microbiota intestino-cerebro del vago está involucrado en trastornos gastrointestinales. Puede modificar la plasticidad vagal y así disminuir el efecto disfuncional. La dieta influye en las estructuras y función de las bacterias intestinales. La nutrición mantiene la homeostasis y lucha contra enfermedades. Existen pruebas de la eficacia de la quiropraxia y OMT para restablecer una microbiota normal. Varios trabajos científicos se han realizado confirmando los datos terapéuticos con OMT y microbiota. Su leal indican que la terapia quiropráctica, masaje del abdomen, produce una disminución de la inflamación alérgica y reduce la disbiopsis de la microbiota intestinal.
Según Collebrusco y Lombardini, la OMT disminuye la desregulación de la comunicación cerebro-intestino-microbiota. Mancini et al. Indican que la OMT modifica el microbioma intestinal de pacientes con estreñimiento crónico y enfermedad de Parkinson. Varios anatomistas como Rouvière, Perlemutter y Veligora, Netter, Darby y Kramer han descrito una anastomosis entre la raíz de C1 y el nervio vago. Daritze et al. Indican que la descompresión occipito-acloidea y la estimulación no invasiva del nervio vago por estimulación a nivel auricular transcutáneo aumentan el tono parasimpático cardíaco. Caña et al. También indican que la descompresión occipito-acloidea y la estimulación del nervio vago auricular transcutáneo provoca efectos antiinflamatorios y neurovegetativos. La prueba neurodinámica periférica del nervio vago, descrita por Carta et al., permite evaluar la actividad parasimpática y las alteraciones del nervio vago a través de cambios fisiológicos de la frecuencia cardíaca. Podría ser un método más de estimulación del nervio vago. En osteopatía, el tratamiento consiste en liberar todo el trayecto del nervio vago para eliminar eventuales zonas de irritación. Las referencias bibliográficas utilizadas en este estudio son las siguientes.